En la actualidad, ¿quién no conoce Internet? Pues lógicamente todo el mundo conocemos Internet. Todos sabemos lo que es Internet y toda la población está enganchada a Internet, en cualquier estrato de edad, en cualquier sector de la población. Pero ¿realmente conocemos la historia de Internet en España? ¿Sabemos cómo llegó y cuándo Internet a España? Pues en esta publicación lo que voy a compartir es eso, un breve recorrido a la historia de Internet en España. Antes de hablar de Internet, debería de hablar de su padre, de ARPANET, nacido para uso militar en los Estados Unidos a finales o en la segunda mitad de los años 60, que buscaba comunicar diferentes bases militares y que si alguna era destruida no se perdiera la comunicación. Era una forma de comunicación más avanzada. El Internet que conocemos hoy en día como Internet realmente nació casi 2 décadas después, el 1 de enero de 1983, cuando ARPANET se fusionó con Milnet y con otra red más e implementaron el protocolo TCP/IP como medio de comunicación. Así nació el Internet que conocemos hoy en día, pero el uso estaba muy restringido para gobiernos, seguía siendo uso militar, para comunicar en la educación, comunicar universidades, pero no estaba abierto al público en general. Una persona en su domicilio, una empresa, no tenía acceso a esa red que no es como lo que conocemos hoy en día. Era muy primitiva. No existía todavía la web, el HTML, no existían muchas cosas, muchos servicios. Era mucho más básico. Eso fue implementándose ya prácticamente llegados los años 90. Pero esa es la fecha importante, 1 de enero de 1983. Como ya he comentado, no existían los servicios de Internet que conocemos hoy en día todavía, y el principal uso que se le quería dar a esa red era el correo electrónico. Poder tener comunicaciones instantáneas, aparte del fax y teletipos y cosas de estas, no mucho más rudimentarios, y aparte que fuera instantáneo, no que mande una carta y llegue X días después, una carta en papel, ¿no?, al destino. Ese fue el principal objetivo de Internet, pero lógicamente, como era una red de comunicación, se le fueron dando con el paso de los años más usos. En la parte de España, de la historia de España, que es lo que a mí me interesa, la fecha importante es el otoño de 1985, que es en el momento en el cual en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de la UPM, un grupo de profesores e investigadores montan el primer nodo TCP/IP de España y lo conectan a EUNET, al nodo de Ámsterdam, que a su vez estaba conectado con el famoso Usenet de Estados Unidos. Con ese protocolo TCP y con ese despliegue se consigue enviar el primer correo electrónico de España a Ámsterdam en Internet, en lo que conocemos hoy en día como Internet. Entonces podemos decir que el Internet en España nació en el otoño de 1985, pero al principio solo existía ese nodo. Y después ese nodo se mejoró, se le denominó Goya, y el nodo Goya fue añadiendo nuevos nodos TCP/IP en otras universidades, en centros de investigación, al principio dentro de la propia UPM, uniendo facultades, podemos decir, y se va extendiendo, y se va desplegando. El primer despliegue oficial de TCP/IP y de Internet en España es el que ya he comentado, y aparte de esto, pues sigue evolucionando, ampliando los nodos y llegando más lejos. Pero no tiene un uso comercial todavía. En realidad sigue siendo para el sistema educativo, para la educación, para la investigación, es lo que va uniendo esa red en España. Pero es el germen de lo que vendría después. En 1992, algunas de esas personas que trabajaron en ese Goya
durante los años desde 1986 que se estrena el Goya, que es una mejora, hasta ese mismo año 1992, algunas de esas personas creen que por ahí puede haber un negocio y fundan una empresa privada llamada Goya Servicios Telemáticos. ¿Cuál es la idea original de esa empresa? Vender el acceso a Internet. Es decir, yo te vendo un acceso para que desde tu casa o desde tu empresa te conectes a mi nodo, a mi servidor. Es el momento en el que nace, en 1992, el primer nodo de acceso a Internet de España comercial, el primer ISP, proveedor de Internet. Eso sí, a un coste muy elevado, muy caro. Difícilmente un particular lo iba a asumir, pero una empresa sí. Y a partir de ahí ya va creciendo, cada vez hay más nodos TCP/IP en España, cada vez hay más accesos y llegan otras empresas. Por ejemplo, una histórica, Servicom, fue uno de los primeros proveedores de Internet en España, después de Goya, por supuesto. Nos estamos situando en los años 1992, que nace Goya, 1993, 1994, que ya existe Servicom, por ejemplo, y hay algún otro proveedor más, pero bueno, eran los más populares. ¿Cómo era la conexión a Internet? Pues la conexión a Internet era contratar en una de esas empresas una cuenta de acceso, había que tener un ordenador y un módem en casa, externo o interno, daba igual, y una línea de teléfono fija, el típico cable cobre del teléfono fijo de toda la vida, ¿no? Y entonces contrataba, tenía que pagar un dinero, creo que en aquella época estábamos hablando de unas 200.000 pesetas al año, era carísimo, unos 1.200 euros al año al cambio, y lo que hacía es desde mi casa, llamaba con mi módem al teléfono del nodo TCP/IP de ese proveedor o de los nodos, porque podían tener más de uno, y con un usuario y con una contraseña accedía al nodo, y en el momento que estaba el nodo, como eso estaba interconectado con todos los, en eso se basa Internet, son todos los nodos, todos los servidores interconectados entre sí, ¿no? Pues ya podía navegar libremente por Internet, mandar un email y todo este asunto. Ahí en esa época es cuando nace el HTML y es cuando nacen nuevos servicios web y empiezan a llegar los primeros exploradores web, los buscadores. Teníamos como navegador web el Netscape, como buscadores empezó a nacer ya en 1994 Yahoo, Altavista, empieza ya un poco a evolucionar a lo que conocemos hoy en día. Pero claro, ¿qué conllevaba conectarse a Internet? Pues conllevaba que aparte de tener el ordenador, la línea de teléfono y el módem, también conllevaba pagar esa cuenta de acceso y después pagar por el tipo de conexión. No existía tarifa plana. Por lo tanto, estar conectado 24 horas al día era inviable, porque costaba muchísimo dinero. Y encima, depende de la situación geográfica, era mucho más caro todavía. Y lo voy a explicar. Aparte de esos derechos por acceder al ISP, a través del ISP, pues había que pagar ese tiempo de llamada. Entonces, si yo vivía en Oviedo, como vivía en aquella época, y Servicom estaba en Barcelona, creo recordar que estaba en Barcelona, o Goya Servicios Telemáticos estaba en Madrid, yo tenía que establecer una llamada telefónica de voz con Madrid o con Barcelona. Y eso no era precio de llamada local, era precio de llamada interprovincial, que era un pellizco bastante más cara. Por lo tanto, me salía mucho más caro. En cambio, si yo vivía en Barcelona y Servicom estaba en Barcelona, yo llamaba dentro de la ciudad, del área metropolitana, la llamada era local, era mucho más barato. Así que la conexión en sí misma, conectarse a Internet era muy caro, por el hecho de pagar al proveedor y por el hecho de tener que pagar el tiempo de llamada. Pero cuanto más lejos estuvieras de la localización geográfica del proveedor, más caro era todavía. Por eso mismo, algunas empresas en el 93, en el 94, se animaron a conectarse a Internet, pero la gente de la calle, el público en general, no. Y todo esto cambió. ¿Cuándo cambió? En el verano de 1995, porque Telefónica lanzó el servicio Infovía. Ya habían visto que Internet se iba a globalizar, entonces lanzaron ese servicio, que era un sistema de tarificación única. Es decir, en vez de llamar al teléfono de mi proveedor directamente, yo lo que hacía era llamar al 050, el 050 me establecía una llamada local independientemente de donde terminara, era como si estuviera llamando al vecino de al lado en vez de llamar a Madrid o Barcelona desde Oviedo, y a partir de ahí iban las direcciones que llegaban a mi ISP, donde con mi usuario y contraseña me decían adelante y ya estás dentro y ya estaba en Internet. Ahí, en esa
época, estamos hablando verano de 1995, es cuando de verdad la gente en sus casas se empieza a animar a entrar en Internet. A partir de ahí, además, se abaratan los proveedores. Empiezan a proliferar proveedores por todos lados. Y un proveedor te podía costar 10.000 pesetas al año, que eran 60 euros. Que al final eran 6 euros, menos de 6 euros al mes. Ahí se abarata. Y como la llamada es local, puedo estar más tiempo sin que me cueste tanto dinero. Eso sí, seguía siendo inviable conectarse 24 horas. Ya en los años siguientes, estamos hablando de 97, 98, empiezan a aparecer proveedores gratuitos. Dicen, no me pagues. Te puedes acceder a Internet a través de mi servidor gratis. Terra, Eresmás, de Retrevisión, estamos hablando ya del año 97, 98, e incluso a finales de los 90, Telefónica establece una tarifa plana. Ahora me pagas una cantidad al mes y te conectas lo que quieras. Pero eso sí, la tarifa plana no era total. Solo te podías conectar en unas franjas horarias concretas. Pero en esas franjas horarias pagabas una cantidad fija y podías estar todo el tiempo conectado. Pero ya estaban llegando las redes de banda ancha. En realidad, en la segunda mitad de los 90 ya existía la RDSI, que ya no eran redes analógicas, no era la línea de voz de cobre, eran redes digitales, pero eran costosas y además tenía otra ventaja, otra diferencia. Cuando yo me conectaba con el módem, la línea estaba ocupada en mi casa. No me podían llamar de voz hasta que me desconectara. La RDSI tenía por un lado 2 líneas de voz y otras de datos y eran digitales. Era más rápido, pero era cara. Entonces solo lo cogían empresas. Y algunas empresas, no todas. La pequeña empresa no asumía ese coste. Pero ya en el año 99-2000 nace la ADSL, que ya no se utiliza módem, sino router, y que además es mucho más rápida, tiene mucho más ancho de banda, y que además tiene tarifa plana 100% real. Al mismo tiempo que nacen los proveedores de cable, que te ofrecen televisión por cable coaxial, y te ofrecen internet banda ancha también por cable, que en aquella época era tan rápido, prácticamente igual de rápido que la ADSL. La única diferencia es que te tenían que cablear. Tenían que cablear el edificio y te tenían que meter el coaxial por casa. Y te tenían que poner un módem cable. Se utilizaba un módem cable. Ni router ni módem. Yo, por ejemplo, mi primera banda ancha fue telecable, un módem cable, porque también tuve televisión por cable en Asturias en el año 2000. Y fui de los primeros en mi ciudad que lo tuvo. De los primeros, muy poca gente lo tenía. Y después, ya estamos hablando, tardó un poquito más, pero empezaron a llegar las ADSLs. Porque al final había que instalar en las centralitas de Telefónica por toda España, había que instalar todo el hardware que necesitaban las líneas ADSL. Por lo tanto, empezaron en las grandes ciudades y se fueron extendiendo. Y para el año 2001, pues en cualquier ciudad de cierto tamaño, tenías la posibilidad de tener ADSL de Telefónica. Y esa era lo mismo, igual que el cable, como ya he dicho. Era tarifa plana, pagabas una cantidad al mes, te conectabas las 24 horas al día, estabas siempre conectado, como eso hoy en la actualidad, y era mucho más ancho. Y de las velocidades que había en aquella época, a las actuales se ha multiplicado por 100, son muchísimo más rápidos. Que el resto ya la conocemos todos. Porque ya sabemos todos que tenemos internet en el móvil, tenemos internet en casa, todos tenemos fibra óptica ya es mucho más avanzada, mucho más ancho de banda gracias a la fibra óptica, sabemos que pagamos tarifa plana y estamos constantemente conectados y no pagamos un operador por acceder a Internet. Este es el breve recorrido por la historia de Internet en España. Esta publicación ha terminado. Si le ha gustado, no olvide suscribirse a este canal para recibir las últimas novedades publicadas. Además, comentar que en mi web parceladigital.com comparto publicaciones sobre informática clásica o retroinformática en los formatos artículo en texto, vídeo YouTube, podcast de audio y vídeo corto o short.